presencia en todo el territorio nacional, el INTA es una pieza fundamental en la generación de un modelo productivo que sea eficiente, tecnológico y adaptada a las distintas condiciones medioambientales. A continuación en AgroTV desde Mendoza es Claudio Galmarini quien detalla cómo están trabajando con productores, organizaciones y empresas para maximizar la producción de manera sostenible. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, tiene una importante función territorial en Mendoza y San Juan, contribuyendo al desarrollo de la región a través de la investigación, la innovación y transferencia de conocimientos en producciones de vid, olivo y hortalizas. Claudio Galmarini, director del Centro Regional de Mendoza-San Juan del INTA, comparte cómo desarrollan las actividades junto a productores y asociaciones, cuidando los recursos, regenerando los suelos. En Mendoza y San Juan tenemos alrededor de unos 380.000 hectáreas cultivadas. El principal cultivo es la vid, por lejos, hay 189.000 hectáreas entre Mendoza y San Juan, lo cual representa casi el 91% de la producción vitícola de Argentina. Luego tenemos alrededor de 40.000 hectáreas de hortalizas. Mendoza y San Juan, entre las dos, constituyen la segunda zona en importancia de producción de hortalizas, destacándose fundamentalmente el ajo. Tenemos alrededor de 15.000 hectáreas de ajo. Ese ajo se destina casi el 70-80% de la exportación, fundamentalmente a Brasil. Después es importante la producción de tomate para industria, de cebolla, de zanahoria, de hortalizas deshidratadas, de hortalizas para la industria conservera. En el caso de la fruticultura, se destacan los frutales de carozo, especialmente el durazno y la ciruela. Ha disminuido mucho la superficie de frutales de pepita, pera y manzana, y está creciendo en los últimos años rápidamente la producción de frutos secos, fundamentalmente de nogal, almendros y pistachos, uno de los pocos sectores que está creciendo mucho. San Juan es el principal productor de aceite de oliva del país y en los últimos 2 años, debido a los excepcionales precios que tiene el aceite de oliva en el mundo, por problemas sobre todo de producción, dada la sequía y el calentamiento global en los principales 2 países productores, que son España e Italia, hay un gran interés por el aceite de oliva. El 3% de la superficie de Mendoza y San Juan es la que se cultiva, y eso está relacionado con la disponibilidad de agua, con los ríos y los oasis, y el resto es secano o desierto. Pero en parte de ese secano se hace ganadería de cría, con una carga muy baja, pero que también está creciendo en los últimos años, con modelos mixtos de cría en zonas de secano, con engorde en zonas bajo riego. Y eso trae aparejado también el aumento de cultivos como maíz, como alfalfa, sobre todo para establecimientos que usan tecnologías de feedlot. Y en una zona semidesértica como se presenta en Mendoza y San Juan, ¿cómo hacen estratégicamente el uso eficiente del agua para llevar adelante todas estas producciones? El agua y el riego es casi todo para nosotros. Acá en la zona las precipitaciones aumentan de oeste a este. En el oeste podemos tener, no sé, en el noroeste de San Juan 100 milímetros y en el sudeste de Mendoza podemos llegar a 300 milímetros, pero es muy al año. Con eso no se desarrolla casi ninguna actividad agrícola. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con el agua y el uso eficiente del agua es una prioridad absoluta. Más aún, en los últimos 10 años, con excepción de este año y el anterior, hemos tenido periodos de sequía muy marcados. Hace unos 4 años atrás tuvimos la menor disponibilidad de agua en más de 50 años. Y eso hace que el mandato sea en todo, en el agua que se usa en los domicilios para consumo humano, para el agua que se usa para la industria y sobre todo el agua para uso agrícola, que nosotros usamos casi el 90% del agua disponible en la región en la agricultura, sea una prioridad usarla bien. ¿Qué significa? Pasar de riegos gravitacionales a riegos presurizados, entregar el agua cuando el cultivo lo necesita y no siempre, sobre todo en aquellos casos que no tienen derecho de agua. Hay productores que tienen derecho de agua que es inherente a la tierra porque están cerca de los canales distribuidores o de conducción de agua, pero los productores que no tienen ese derecho usan agua subterránea. El monitorear la cantidad de agua subterránea que tenemos, algo que no sabemos mucho, pero también eso hay que bombearlo y esas bombas trabajan con mucha energía. Entonces el agua se relaciona mucho con la energía. Se está tratando de sustituir el uso de energía eléctrica por energías renovables para bajar el costo de bombeo, aprovechando que nosotros tenemos mucha disponibilidad de sol y instalando paneles solares.
La relación entre el INTA y Unilever tiene un alto impacto en el consumidor que demanda productos de calidad nutricional y trazabilidad. Incentivar y sumar horticultores al proyecto es la estrategia que persigue a futuro este proyecto. El INTA La Consulta, yo trabajé más de 30 años ahí en el INTA La Consulta, está especializado en mejoramiento genético de hortalizas y producción de semillas. Mucha de nuestra labor es hacer cultivares de polinización abierta, como objetivo que el productor pueda multiplicar su propia semilla, pero también tenemos convenios con empresas semilleras o empresas industriales. Tal el caso, por ejemplo, de Unilever. Nosotros hace más de 30 años que estamos vinculados a Unilever para producir cultivares aptos para la industria del deshidratado. Yo particularmente trabajo en cebolla y estuvimos más de 18 años para obtener 2 cultivares de cebolla con mayor contenido de sólidos, eso quiere decir con menos agua. Cuanto menos agua tenga cualquier hortaliza que se introduce a un horno deshidratador, menos energía utilizás para sacar el agua, que en definitiva es lo que hace un deshidratado, quedarse con escamas o polvo del producto fresco. Logramos obtener cultivares de cebolla de alto contenido de sólidos, de zapallo de buen color y buen contenido de sólidos y también de zanahoria, y eso le permitió a la industria sobrepasar los vaivenes macroeconómicos del país, ser competitiva, inclusive pasar a exportar a Europa, por ejemplo, zapallo deshidratado. Realmente el vínculo que tenemos con Unilever es un buen ejemplo de articulación pública-privada en un programa de mejoramiento. En la actualidad, el vínculo con Unilever se relaciona más a la forma de producir, a la modalidad en que los productores producen, más que con el mejoramiento genético. Hay un convenio vinculado a la agricultura regenerativa, tratando de implantar y aprender en conjunto modalidades de producción que tienen que ver con principios de agricultura regenerativa, muy relacionados con la sostenibilidad ambiental. El INTA es un fiel guardián de bancos de germoplasma como el de vid con uvas criolla. ¿Por qué es tan importante esta diversidad genética? El INTA a nivel nacional como institución tiene como mandato resguardar los recursos genéticos del país, y no es poco. Eso es muy importante, no solo para la actualidad, sino para las generaciones futuras. Hay bancos de germoplasma que se llaman in situ y ex situ. Ex situ es cuando, por ejemplo, vos colectás semillas de distintos lugares y los guardás con determinada infraestructura. Nosotros tenemos un banco muy importante de hortalizas en la consulta, el más importante del país, donde tenemos colecciones de muchísimas hortalizas y muchísimas entradas de esas especies. Eso da cuenta de la variabilidad genética de una determinada especie y eso se usa no solo para preservar, sino para caracterizar y para hacer mejoramiento genético. Pero también tenemos algunos que tienen que ver con colecciones vivas. Tal el caso de la colección ampelográfica que tiene la Experimental La Consulta, que es la más importante del hemisferio sur. Tenemos variedades que tal vez en Europa se trajeron de Europa y hoy no existen en Europa. Es una colección hasta de ese punto es importante, pero esas colecciones se caracterizan agronómicamente y botánicamente, pero también por su utilidad enológica. Y tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de variedades que nosotros llamamos criollas, como las criollas chicas, que nuestro equipo de enología ha vinificado con convenios con productores pequeños del viejo programa Cambio Rural, bodegueros chicos y bodegas muy grandes de alta gama, que le han permitido a ellos tener productos diferenciales y ocupar nichos de mercado impensados para esas variedades, saliendo de las tradicionales variedades que ustedes conocen, como el Malbec, el Pinot Noir, el Cabernet, no sé, un Chardonnay en las blancas. Así que ahí hay un agregado de valor muy importante. El Banco de Germoplasma de Olivos del INTA, ubicado en San Juan, tiene más de 100 variedades y contiene materiales de excelencia para el resguardo de la biodiversidad. En 2022 fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la provincia. Tenemos una colección de olivo que también es la más importante del hemisferio sur, está reconocida por el Comité Olivícola Internacional y el proceso es similar, no solo conservarla, sino también caracterizarla, y creo que van a visitar una empresa, una industria olivícola que hace aceite de variedades un poco raras, no son las comunes las que hacen normalmente muchas de las empresas aceiteras, que le permiten agregar valor y ocupar determinados nichos de mercado. Y por último, quiero destacar también el Banco de Microorganismos, que está en la Experimental Mendoza. Eso se llama Banco de Microorganismos Benéficos. Para hacerlo más llano, son las levaduras y otros microorganismos, levaduras que se usan en la industria vínica y otros microorganismos.
Pero esa colección es muy importante porque muchas de esas levaduras son nativas en un viñedo, permiten con el proceso de fermentación dar determinadas cualidades, cierta tipicidad a los vinos, y el grupo de microbiología que tenemos en el INTA es realmente muy bueno, a tal punto que tenemos convenios con las principales empresas distribuidoras de levaduras. Se ha patentado o registrado una de las levaduras obtenidas acá con el nombre Tango Malbec, que se comercializa en todo el mundo. Instituciones de ciencia y técnica como las nuestras no comunicamos muy bien, por eso agradezco la visita de ustedes. Es clave comunicar qué es lo que hace una institución como la nuestra, para poner en valor lo que todos los contribuyentes aportan para sostenernos, pero también en qué somos útiles.